Dios es bueno, Dios es fiel y nos permite tener este encuentro continuamente a fin de que conozcamos mejor su carácter, sus atributos, su plan para nuestras vidas y sobre todo para que querramos que Él venga a nosotros, que nosotros le demos a Dios la libertad de morar en nuestras vidas y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Como hemos dicho muchas veces, la mujer necesita continuamente acudir a Dios para reencontrarse con el propósito de Dios para su vida. Fuimos creadas con un propósito muy especial, pero vivimos en un tiempo donde la desvalorización de la mujer es tan profunda, es tan crítica, es tan grave, que muchas veces millones de personas, sobre todo mujeres, han perdido su identidad. Y quiero hacer una pregunta para empezar con este estudio acerca de una mujer muy especial que Dios eligió. Y la pregunta es, ¿escoge Dios, llama a Dios a mujeres a asumir funciones, tareas, labores sumamente difíciles, en tiempos difíciles? ¿Escoge Dios a mujeres para que ellas sirvan, sean siervas de Dios, llevando a cabo tareas que solo en el poder de Dios se pueden realizar? Bueno, esta historia nos muestra que sí. Y queremos tomarla porque en medio de, repito, la desvalorización y el menosprecio de la mujer, es necesario volver a estas enseñanzas. En el libro de Jueces, Dios nos habla de cómo el pueblo de Israel, después de entrar a la tierra prometida, se encuentra con una generación vacía de Dios, que en lugar de hacer caso, de obedecer todo lo que Dios había dicho, que si obedecían esa obediencia a su ley les traería vida, los enriquecería en todas las áreas de su vida. En lugar de hacer eso, ese pueblo se olvidó de Dios. Y dice claramente la palabra de Dios que Dios colocó jueces para que ayudaran al pueblo a mantenerse buscando a Dios, a no rebelarse contra Dios. Y mientras el juez estaba, ellos hacían, muchos a un nivel totalmente pleno, hacían la voluntad de Dios, otros no, pero la mayoría seguía la ruta. Cuando el juez moría, el pueblo caía otra vez en la idolatría. Y esto fue empeorando de tal manera que Dios, dice, un día permitió que sus enemigos los vencieran. En medio de esa crisis, una crisis que arropó la nación, como vamos a ver dentro de un momentito, Dios llamó a una mujer. Esa mujer se llamó Débora. Y esta mujer, Dios le dio un don espiritual, que es el don de la profecía. A esta mujer Dios la colocó para que fuera gobernante del país y le asignó el que fuera jueza del país. Y esta mujer, el Señor le pidió que hiciera tareas para bendecir a su pueblo y a través de ella, sin duda, llegó mucha bendición. Así que miremos rápidamente quién era esta mujer, porque quizás en el día de hoy, y este es el fin de lo que estamos hablando, Dios quiere llamarte a ti, Dios quiere elegirte conforme a su propósito, al propósito que Él tiene para cada vida. Quizás Dios, en su misericordia y su amor, te ha elegido para que seas una mujer instrumento de Dios en este tiempo. ¿En qué nos parecemos en aquella época y en esta al llamado de Dios a esa mujer? Bueno, nos parecemos en que en ese momento el pueblo de Israel se encontraba totalmente en crisis espiritual, y de allí salía la crisis social, la crisis familiar, la crisis económica. El estar en su propia tierra siendo esclavos, habían perdido el derecho, la soberanía, porque ellos estaban realmente tan lejos de Dios que Dios había retirado su mano. Era un pueblo que se había dedicado a la idolatría en vez de ser un pueblo conocedor de Dios y dedicarse a Dios. Así que dice en Jueces 4, versículos 1 a 3, solo voy a resumir, que Dios permitió que el rey de Canaán y el jefe del ejército de ese rey, perdón, que se llamaba Sísara,
oprimieran, esto es textual, oprimieran duramente a los hijos de Israel por 20 años. 20 años sufriendo la falta de misericordia, la crueldad, todos esos sinsabores que son consecuencia directa de alejarse de Dios, de decirle a Dios en algún momento no te necesitamos, podemos hacerlo por nosotros mismos y eso va a traer carencias, grandes tribulaciones, porque sin Dios, simplemente sin Dios, nada podemos hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que cesaron en este momento, empezaron a cesar cosas en el tiempo en que esta mujer es llamada por Dios a ser la jueza. Dice que los campesinos, las aldeas quedaron desérticas, los campesinos dejaron de hacer su labor y cuando eso ocurre lo que viene inmediatamente es hambre, es carencia, vienen enfermedades. Si no hay alimentos, eso es lo que viene. Eso es lo que se quiere provocar o lo que provoca carencia de alimentos. Ahora, los campesinos no podían sembrar porque estaban continuamente bajo ese látigo de la guerra. Continuamente los asirios llegaban, las personas de Canaán llegaban y arrasaban con las cosas que tenían, sus sembrados, lo que fuera. Y el pueblo siempre patinaba en la pobreza, en la miseria, en ese sentido de estar desarraigados en su propia tierra y de estar desprotegidos. Dios les estaba enseñando que debían volverse a Él, porque el problema básico se llamaba idolatría. Dice la palabra de Dios que se volvieron a los ídolos. Y eso es como una locura. ¿Cómo es posible que tú conoces al Dios que vive, al Dios que es, al Dios único y verdadero, y te vuelvas a adorar ídolos? Eso es una locura, una alienación. Y como ese pueblo hizo eso, dice Dios, los dejó a sus propios deseos. Y allí vino la guerra. Continuamente había acoso, había violencia, había muerte, había miedo, pánico a que llegaran en cualquier momento y arrebataran lo que tenían. Había angustia y había inseguridad. Una nación que está bajo esos látigos de esos verdugos simplemente pierde la esperanza. Y cuando pierde la esperanza, cuando solo ve guerra, cuando solo ve opresión, le queda simplemente terminar muriendo en esa situación o acudir a Dios. Y bueno, la historia cuenta que Israel clamó a Dios. Y clamar no es decir, oh Dios, ayúdanos. Es empezar a decir continuamente, a gritar, a llorar, Señor, ayúdanos. No tenemos salida. Nosotros no podemos seguir siendo así. Tenemos 20 años bajo esta situación. Y dice que cuando clamaron a Dios, y no solo clamaron a Dios, Dios vio, porque Dios respondió, y Él nos enseña en su palabra, que el que clama de corazón, la persona que se humilla realmente, que reconoce y se arrepiente, Él la escucha. Porque Dios entonces puede empezar a trabajar en un corazón sensible. Y eso fue lo que pasó aquí. Dios escuchó la oración y dice la palabra de Dios que esa nación empezó a ver la misericordia de Dios a través de un primer acto que Dios hizo, que fue elegir a esta mujer. Esta mujer se llamó Débora, como he dicho, y esta mujer tenía unas cualidades preciosas, realmente hermosas, que Dios toma para que sea ella el instrumento que va a revertir, a través de ella, Dios va a revertir la condición de miseria, de abuso, de maldad, de todo lo que era consecuencia de haber dejado a Dios. Y esta mujer era una mujer obediente, una mujer que conocía a Dios, una mujer que sabía que solo haciendo la voluntad de Dios el pueblo volvería a ese lugar que Dios había designado, porque eran los descendientes de Abraham, los había llevado a la tierra prometida, pero no estaban viviendo en la riqueza, la bondad, la misericordia que Dios quería. A esta mujer, dice, Dios le asigna la tarea de ser a través de ella quien juzgara con justicia, quien actuara para traer bendición, quien viviera de tal forma que agradara a Dios
Y por eso Dios la llama. Y añade a ella, a lo que ya tenía, Dios añade muchas cosas que eran las que iban a preservar, salvaguardar, liberar al pueblo de la condición que tenía. Entonces podemos responder en primera parte la pregunta que hice al principio. ¿Llama a Dios a una mujer para que pueda ser ella el instrumento que Dios use para traer bendición a su familia, a su vecindario, a la nación? Por supuesto que sí. En Dios no hay diferencias de sexo para llamar a una persona a su obra, para llamar a una persona a que sea instrumento de Dios. A Débora se le ha denostado mucho a través del tiempo y no se ha visto la grandeza de Dios en ella y no se ha visto la gratitud, la forma de alabar y bendecir a Dios que aquella mujer tenía, dándole la gloria a Dios siempre, no se la asignaba ella para sí misma. Esos son los instrumentos que Dios está buscando y puede ser, vuelvo a decir, que tú seas uno de ellos en este tiempo y para esta generación. Dentro de un rato seguiremos conversando y viendo mucho más, cómo las cualidades de esta mujer trajeron abundante bendición a una nación que había estado oprimida 20 años y Dios permite que a través de ella tenga bendición durante 40 años. Regresamos. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, 48 y 50. Retomando la pregunta del segmento anterior, de que si Dios levanta mujeres para tareas importantes, específicas, podemos ver en Débora que fue el mismo Señor, el mismo Dios que la levantó y la escogió. Y aquí vemos cómo Dios no hace acepción de personas, ni por ser hombre, mujer, nacionalidad, edad. De esta mujer específicamente, Débora, ¿cuáles son esas cualidades específicas que el Señor vio en ella para escogerla para esta tarea? Muy bien, y siguiendo lo que dice Cindy, sería bueno repasar cuáles son las cualidades que Dios decía que un juez debía tener, sí, y así podemos ver si la tenía. Voy a resumir lo que dice en Deuteronomio 1, del 16 al 17, y también está en Deuteronomio 16, del 18 al 22. Leo algunos versículos. Por ejemplo, debían oír los pleitos entre vuestros hermanos y juzgar justamente. Debían no mostrar parcialidad y oiréis al pequeño que al grande. Y si a todo el mundo debió oír. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Es decir, esto hablaba de juzgar justamente y tener lo que tenían que decir, no teniendo temor al hombre porque el juicio era de Dios. Dice también, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Dice también, la justicia y solo la justicia buscarás. ¿Para qué? Para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Desde muy principio, el Señor también habla de no ser idólatra, pero Dios nos enseña que el juez que es injusto, Él lo va a cortar. Así que Dios eligió a una mujer para encargarle todas esas tareas. Así que vamos con las cualidades, como dices. Muy bien. Una de las características que tenía Débora era su conocimiento de Dios. Ella sabía, por ejemplo, que Dios es majestuoso y poderoso. Y en el versículo 5 del capítulo 5 de Jueces, ahí está registrado el cántico de Débora. Y dice,
Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. De manera tal que cuando ella menciona los atributos de Dios es porque lo ha conocido de manera personal, pero también hace referencia a un tiempo en el que Israel, a un tiempo pasado, porque menciona al Sinaí, el tiempo en el cual Moisés estaba en medio del pueblo de Israel. Y es interesante porque una de las características del tiempo de los jueces es que el pueblo de Israel, el que había crecido después de Josué, no conocía lo que había pasado antes. Sin embargo, Débora sí. Eso la hace diferente en medio de su generación. Ahí sí, Nikki. Y algo que vemos también, que por ese mismo conocimiento que ella tenía de Dios, cuando uno conoce a Dios, la respuesta nuestra es adorarle. Y ella adoraba a Dios y lo honraba. Y lo vemos también en ese cántico del versículo 5 que dice: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y me toca mucho el corazón porque al ella ser llamada jueza, venían a ella a buscar consejo, a buscar dirección, y ella los está llevando a los príncipes. Yo alabaré al Señor. A la que veían sabia y con todas estas cualidades, ella dirige y vuelve ese corazón de un pueblo que, como habíamos leído ahorita, estaba descarrilado. Ella vuelve el corazón del pueblo a la adoración. Conoce a Dios y adórale, porque Él es que hace todo en favor nuestro. Amén. Así es. Y otra de las cualidades es que ella era una mujer justa y era testimonio en el pueblo, porque cuando vemos en el versículo 4 y 5, donde y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio, o sea que el pueblo conocía que ella era una mujer justa, confiable, imparcial, y también seguía la ley de Dios. Entonces ella era reconocida, ella tenía cualidades. El versículo 4, tú mencionabas cuál ahora mismo. El capítulo 4, del 4 al 5. Entonces, el mismo capítulo, el versículo 4 empieza con la palabra gobernaba en aquel tiempo. Y solo quiero recordar que en el segmento anterior estábamos diciendo que Dios levanta a esa mujer en un momento en que el pueblo era ingobernable. Lo que hoy le llaman una nación fallida. Un estado fallido. Un estado fallido. Sí. Porque todo estaba mal. 20 años de guerra, 20 años de abuso, 20 años de maltrato. El pueblo estaba en condiciones ínfimas de supervivencia. Y Dios la levanta. Y aquí dice gobernaba. ¿Cómo esta mujer acepta de parte de Dios el gobierno de algo que parece ingobernable? Sí. Y ustedes han dicho que conocía a Dios. Entonces yo creo que eso hay que resaltarlo. Su confianza. Su confianza en Dios. Y yo creo que también hay que recalcar el hecho de cómo el Señor escucha el clamor de un pueblo, porque dice que su pueblo clamó al Señor y entonces Dios levantó a Débora. Y eso es incluso una lección para nosotros ahora, porque el Señor no espera que todo el mundo clame, sino su pueblo. Si su pueblo se arrepiente, Él dice que Él sanará la tierra. Así, esa es una promesa que hace. Si mi pueblo mi pueblo que invoca mi nombre y oraren y se arrepintieren, Dios está esperando que oremos. Y a mí me parece mucho el momento en que Débora es llamada por Dios a ser jueza y gobernar ese pueblo a lo que estamos viviendo hoy. Por eso sigo insistiendo, Dios está buscando mujeres y hombres, por supuesto, también, pero también incluye a las mujeres. Vamos a seguir para yo no monopolizar. No, pero solo destacando algo que dices, Dios le pide algo que parecía imposible, pero no iba a ser en sus fuerzas. Era con la fuerza de Dios y ella sabía que Dios era pues todopoderoso. Y si a ti Dios te llama a hacer algo así, ¿te atreves? Si a cada uno de nosotros Dios nos llama a hacer algo así en un momento crítico, porque eso es lo que quiero destacar. No había comida, la gente estaba enferma, no había dirección, la gente estaba en pánico. Había una amenaza de una invasión permanente. Ese es el punto. Se parece un poquito a como estamos viviendo. Sí, eso te iba a decir, Orfa, que no es que si nos pides, que ya Él no los está pidiendo, porque es que lo vivimos a diario, o sea, solamente con nuestros hijos, o sea,
nos tenemos que levantar en justicia, en rectitud, a aprender, o sea, por lo menos yo, que tengo una hija pequeña un poco revolucionaria, el Señor me tiene que dar mucha sabiduría para yo no responder a sus quejas o sus situaciones diarias con palabras necias y que la vayan a llevar a ella a seguir con esa molestia o esa incomodidad o esa rebeldía. Entonces ya de por sí, en nuestros hogares, nosotros tenemos situaciones con nuestros hijos que vienen subiendo en una generación muy complicada y con ideas muy lejanas a lo que el Señor nos manda. Eso es una, pero después tenemos nuestras amistades. O sea, ¿cómo enfrentamos las conversaciones con nuestras amistades? Porque la sociedad está permeada de mucho libertinaje, y cómo nosotros en sabiduría y en amor, que era justamente la próxima cualidad que yo iba a destacar de Débora, cómo en amor nosotros mostramos, o sea, les enseñamos lo que Dios dice y volvemos al original. Y eso es una cualidad de Débora, o sea, dice que ella realizaba con amor y sabiduría su función. En el versículo 7 de Jueces, dice, hasta que yo, Débora, hasta que me levanté como madre en Israel. Y las cualidades que ustedes decían eran conocimiento, adoración, justicia, pero al mismo tiempo lo hace con amor. Y eso es como lo hace una madre. Una madre tiene paciencia con sus hijos, una madre se toma el tiempo, es abnegada, o sea, no busca lo suyo. Realmente la manera en que Débora se relacionaba con los que venían a buscar su consejo era con amor, y por eso me imagino que regresaban, porque, bueno, ella es como el Señor, es justo, pero al mismo tiempo nos muestra su amor y su misericordia. ¿Y yo entiendo que esa era una cualidad bella de ella. ¿Y qué necesitaba una nación que estaba en esa situación sino amor, un cuidado y protección y esa justicia? O sea, el regresar a conocer lo que era recto ante los ojos del Señor. Como hacen las madres. Exacto. Enseñar a los hijos principios, virtudes, recalcar en eso, volver. ¿Cómo se puede balancear? Pregunto yo a ustedes. ¿Cómo puede una mujer balancear el hecho de ser casada, tenía su familia, tenía su esposo, gobernar una nación en ese momento así, y ser una madre para la nación? ¿Cómo se balancea con Cristo? Eso? Bueno, sometida completamente al Señor. Yo creo que ahí tú no puedes responder. No, yo quiero oírlo a ustedes porque eso es lo bueno, poder enriquecer el eso que está buscando en nosotras. En este Pienso que la presencia, o sea, estar en la presencia del Señor, siempre buscando y ser ministrada por Él, o sea, dirigida por Él. O sea, si nos llenamos de Él, vamos a poder dar. Pero una clave que yo veo en su corazón, que se relaciona a las cualidades de la madre, ella le dice al pueblo, mi corazón es para vosotros. Y eso es una clave preciosa, porque vemos las cualidades de Cristo, y vemos la cualidad de una madre, que es esa entrega. Y algo que vivimos en el día de hoy es el egoísmo, más en ella vemos esa entrega. Y cuando tú vives para el otro, un corazón sano, un corazón lleno de Dios, tú amas y adoras a Dios a través de tu servicio. Entonces esa entrega es clave, porque desde el momento que yo quiera cumplir mi propia agenda, Orfa, a mí no voy a tener tiempo de ser ni esposa, ni madre, ni gobernar una nación, ni ser profeta, o sea, pero esa entrega, ese corazón a los pies de Cristo, primeramente me entregó a Él y al servicio al cual Él me ha llamado. Y definitivamente también entender que los planes de Dios son buenos y son muchísimo más altos que los de nosotros, y que los límites que nosotros vemos como prohibiciones son simplemente para nuestro bien. Entonces, para todo eso hay que conocer al Señor, y al conocerlo y entender que lo que Él quiere para nosotros es el bien y es su amor, entonces uno se somete. Vamos a ver eso en el próximo segmento, porque ya tenemos que darle corte a esto, pero regresamos. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con las características de Débora, estábamos comentando que era una mujer que tenía conocimiento del Señor, de Dios. Y por eso también era una mujer que escuchaba la voz de Dios cuando Dios le hablaba, tenía comunión porque era profetisa. El Señor le había regalado ese don. Entonces ella permanecía buscando la presencia y la dirección del Señor para hacer todas las cosas. Sí, y realmente a mí me llama mucho la atención cómo es que nosotros tenemos que vivir, o sea, buscando esa dirección del Señor, del Espíritu Santo para hacer todo. Porque es que al final, como Orfa decía, cómo ella podía hacer todo lo que, todos los roles y las cosas que el Señor le había llamado y le había entregado. Pero es que al final nada más uno teniendo esa dirección del Señor cada día y buscándolo y teniendo esa relación y siendo fiel, uno lo puede hacer, porque a veces uno está haciendo hasta cosas buenas, pero no es lo que el Señor te ha mandado específicamente a hacer. Y entonces es increíble cómo este gobierno tenía ya 20 años oprimiendo a Israel, pero en el momento en que el Señor le dice que peleen, es que ella lo hace. Entonces es como que ella, de toda su agenda, ella no hacía todo, sino lo que el Señor le iba diciendo. Porque entonces a veces si nos ocupamos en toda la agenda, pero no necesariamente lo que el Señor nos está diciendo en un momento, quizá tardemos más. O sea, a mí me pasa que a veces el Señor me dice que haga algo y yo dejo lo otro. Y eso que yo hago, lo hago rapidísimo y lo otro Él se encarga. Así. Entonces yo entiendo que buscando la dirección del Señor y conociendo su voz. Es decir, que tú dices que debe convertirse en prioridad aquello que Dios te indica, ser obediente, hacerlo, porque hay muchas cosas, pero Dios pone en orden las prioridades. Claro, y también vemos lo que hablábamos ahorita, Lisa, sobre la identidad. Cuando tenemos esa comunión con el Señor y entendemos la identidad y el propósito para que Él nos llama, o sea, el propósito, por ejemplo, de nuestra generación, como vemos en la Biblia, y aprendemos de los hombres y mujeres de fe que teniendo muchos dones, mucho talento y aprendiendo de Dios, es en un momento específico para el cual nacieron. Lo vemos en María, lo vemos en Esther, lo vemos en Moisés, Jeremías, en Jeremías, o sea, y eso nos da paz, porque muchas veces estamos sirviendo y pensamos, no sé si le pasa a todos, que no lo estamos haciendo bien, pero el Señor, estamos en la escuela, estamos aprendiendo, o sea, aprendiendo a poner en uso nuestros dones, a oír la voz de Dios, a separar la voz nuestra, y es un proceso y es un caminar, y eso nos da paz, porque nos vamos a equivocar, pero el Señor nos levanta, ¿verdad? Y cómo seguirlo es buscando diariamente su dirección. Así es. Y Y vemos conocer que, perdón, Nica, que el Señor quiere dirigirnos, o sea, Él le place mostrarnos el camino que debemos de andar. Esa es la disposición que va a permitir a Dios, la disposición de nuestros corazones y la determinación en el corazón que le da a Dios la apertura para que Él nos lleve a hacer a producirse el engranaje entre el propósito de Dios y mi identificación con ese propósito. Tan pronto eso ocurre, los carros de Dios empiezan a caminar a nuestro favor, porque para eso te creé, para eso es que quiero, y va a tomar todas las características y atributos que nos da para irlas perfeccionando. No salimos de un día para otro siendo las mejores X. No. Débora tuvo 40 años aprendiendo a ser gobernadora, jueza, pero como estaba oyendo a Dios y su corazón amaba a Dios y aceptaba la voluntad de Dios, Dios la toma y potencia todo eso como Él quiere hacer. Ese es el llamado. Y pienso también que ahora cuando tú hablabas,
ella aprende a ser gobernadora porque permitió que Dios la gobernara. ¡Wow! Bien. No, y Eso es. recuerdo el versículo cuando decía que llamaba a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Y es parte de cómo Él Eso nos es forma. sí. Muchas cosas pasan, cosas en nuestra vida, pero es parte de forjar en nosotros ese carácter que Dios necesita para cumplir ese propósito generacional. Amén. ¿Cuál otra característica nos falta mencionar de Débora? Porque son muchas. Bueno, yo creo que mientras tengamos tiempo la vamos a Dice que ella era confiable. Sí, una sierva Realmente vemos en confiable. la palabra que ella era confiable. O sea, era una persona que había mostrado que era digna de confianza. O sea, había mostrado esa cualidad. Y como le responde Barak, que le dice, si tú vas conmigo, yo iré. Pero antes de que tú veas, Barak, yo creo que es importante que nos demos cuenta de eso. Mire, si es confiable, es porque la gente está mirando que puede confiar en esa persona. Porque esa persona termina siendo confiable, porque esa persona se ha abierto a que Dios ponga en ella o en él lo que Dios quiere, y esa persona refleja de forma fiel lo que Dios le da. ¿Por qué esta mujer, dijeron ustedes ahorita, y todos estamos de acuerdo, era una mujer que recibía de parte de Dios la palabra de Dios para llevarla a otros, ¿verdad? Anunciaba lo que Dios quería. Y dice que ella llama a Barak y le dice, a mí me llamó mucho la atención como ella lo dice, no ha dicho Dios que vayas. Ella le está dando una noticia y le está diciendo, no ha dicho Dios que lo hagas. Él se está enterando en ese momento, pero como ella lo recibió y sabía que venía de Dios, le dice, no te ha dicho Dios que vayas. Llegó el momento de actuar. Tú eres la persona que Dios ha llamado para hacerlo. Ella simplemente es una transmisora. Como este hombre tenía confianza en ella, es que dice eso. Exactamente. Incluso ella era, o sea, podemos destacar que ella era valiente. Sin duda. Porque es increíble, o sea, y cuando uno destaca o compara, quizás el Señor le había hablado a Barak, porque ella dice, no te ha dicho el Señor. Entonces quizás él necesitaba como esa valentía de que alguien más se lo dijera, se lo confirmara. Y me llama mucho la atención porque me he visto mucho también como Barak y quiero como ser más como Débora, ¿verdad? En el hecho de que él le dice, ok, yo lo voy a hacer, pero tú vas ahí conmigo, ¿verdad? Acompáñame. Acompáñame. Ese Y- respaldo. ¿Alguna de nosotras hemos hecho eso? Mari, vamos Bueno, juntas. Claro. Totalmente. Si tú vas conmigo. Ajá. Pero Y- Moisés nos enseña que esa es la mejor forma. Ajá. Y que si Pero tú no que vas, diga no te Dios. vayas. Sí. No, por supuesto. Y pedirle a entonces Dios. me llama tanto la atención porque ella, ¿cuál es su respuesta? Se ve que es directamente de parte del Señor porque profetiza algo también, entonces no vino de ella. Fue como el Señor hablándole a Barak a través de ella y le dijo, sí, yo voy a ir contigo, pero la gloria va a ser para una mujer al final. O sea, diciéndole, porque por cuanto tú confiaste en hombre, al final el hombre se va a llevar la gloria y no tú. O sea, al final la gloria es para el Señor, pero es como el Señor haciendo destacar que al final él ni siquiera se iba a ir como el que fue el que hizo la liberación que el Señor quería hacer, porque él puso su confianza en el hombre. Tuvo temor. Pero también destacando lo que decía Orfa antes, Barak le dice a ella, si tú vas conmigo, pero porque Barak había visto las obras que Dios hacía en Débora. Y tú que dices de la gloria, en el fondo también vemos en Débora que la gloria no era para ella, sino No. para Dios. Ujú. Y podemos constatarlo también en Jueces 5, en su cántico del 2 al 3, cuando ella dice, por haberse puesto al frente de los jefes de Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, ni siquiera ella dice, yo convoqué estos 10,000 hombres, ella sabe que fue Dios que movió su corazón. Y dice, bendecir al Señor, oíd reyes, yo al Señor, yo cantaré, yo le alabaré. Es decir, que eso es un sello que debemos tener todos siervos, saber que no soy yo, que es Dios, que es Dios que lo hace. Y me encanta cómo lo deja escrito y reflejado Débora, ¿verdad? En ese cántico, le dice a todos los reyes que ella alaba a Dios porque es Dios que lo ha hecho. Otro atributo bello que no podemos dejar de mencionar es el amor que ella tenía a Dios, porque hemos visto cómo lo conocía, cómo le amaba, pero
Ella puso su amor en el Señor. Y al final del cántico, que es precioso, como dice aquí, dice, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y como cuando ponemos nuestro amor en el Señor, a la voz de su mandato, es que alumbramos, es que damos su luz, es que subimos y volvemos a nuestro lugar. Ese primer amor es lo más importante, que sea Dios tomando todo nuestro corazón para que salgamos en la fuerza que Él nos da. Pensémoslo. ¿Queremos nosotras que ella hubiera aceptado un llamamiento que tenía un costo alto, un riesgo tan alto, si ella no hubiera amado a Dios? No. ¿Cuántos peros y pretextos pudo ella haber puesto? Señores, estamos hablando de una nación en crisis, con un ejército poderoso que viene continuamente en contra de ti. No es que viene un día, es que viene continuamente. Cuando ellos le dé la gana, ellos venían. Bueno, lo vemos en Moisés. Lo vemos en Moisés cuando el Señor lo llama, que dudó. Y se fue. Justamente Huyó. por eso mismo. Tenía muchas inseguridades, yo no puedo. O sea que eso habla de la sanidad que había en ella. Que había en ella. En medio de una crisis, esta mujer crece viendo a Dios. Y, señores, yo no quiero que esto se vaya. Porque es que toca a nosotros en el día de hoy. Estamos hablando que nos rodean todos los peligros. Y Dios nos está diciendo, yo te estoy llamando para que brilles, para que seas la madre que yo quiero, para que aconsejes de acuerdo a mi voluntad, para que ames a tu esposo, porque ahí menciona a su esposo, para que cada cosa pongas en orden una nación que está en desorden, los oigas, los alientes, les des esperanza. Entonces, nos toca mucho a nosotros la vida de Débora en este momento. Otra vez tenemos que hacer un corte, ahora regresamos. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Ahorita, Orfa, nos lanzabas una pregunta y en principio nos quedamos así. Tú preguntabas si levanta también Dios en esta época mujeres para asignarle tareas y que puedan levantar la voz por Él. Porque en el fondo tenemos que saber que podemos ser instrumentos útiles en sus manos. Como decía antes, no en nuestras fuerzas, pero qué bonito saber que podemos ser instrumentos de bendición para nuestra nación, para nuestra familia, y que lo que tenemos que dar sí, y creer que Él nos da los dones y talentos, que Él nos capacita y que para este tiempo nos ha llamado. Entonces, ¿qué dices, Nica, tú de eso? Bueno, que una de las cosas que hemos visto en Débora primeramente era que era jueza, ¿cierto? Y quizás nosotros no tenemos esa labor desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Pero sí podemos actuar con justicia y modelar a otros lo que es actuar justamente. Y orar por nuestros jueces, para que anden conforme a la voluntad del Señor, para que sean jueces como el Señor quería que fueran y como Débora fue una jueza, en un tiempo en donde tanta falta hace que sea así. O sea, que de alguna manera, si yo no soy ni profetisa ni jueza, pero sí puedo, desde donde estoy, orar por aquellos que lo son y tratar de ver cómo, yo no soy profetisa, quizá no voy a hablar de parte del Señor, pero sí puedo conocer su palabra y compartir con otros su palabra, que es la palabra profética más segura. Amén. Y Lisa, ¿qué tú entiendes qué ganancia tenía Débora que le permitía estar en comunión con Dios? Bueno, yo creo que ella venía a los pies del Señor todas las mañanas y y ella tenía una comunión íntima con el Señor. Y a mí, Orfa, me ha
me ha cuestionado o he podido analizar que hay una diferencia cuando tú vienes a los pies del Señor todas las mañanas y tú le pides dirección, le pides que te organice tu agenda, que te instruya, que te ponga las prioridades claras de tu día. El día que tú te vas rápido, te cambia y no oras y no se lo entregas al Señor, la diferencia es notable. Con Dios todo se organiza, todo es hermoso, perfecto. Cuando no, yo llego a mi casa agotada física y emocionalmente y sin haber logrado todo. Y a veces no es ni siquiera que todo está perfecto, porque las situaciones van a venir durante el día. O sea, igual podemos chocar, o sea, alguien nos va a decir algo que no nos guste. Pero hay una diferencia. Pero respondemos de manera diferente. Y ciertamente cuando llega el final del día, uno no se siente como esa carga y ese sentimiento de culpa, como que actué mal. Sí, porque también hay una diferencia entre cuando uno enfrenta las cosas desde quizá sentirse vacía, a cuando uno enfrenta las cosas desde la plenitud que el Señor te da, cuando tú te llenas de Él. Un pozo seco no es lo mismo que un pozo lleno. Es imposible, ¿verdad? Entonces, ahí del seco no sale agua. Y lo importante, Lisa, es que uno es testimonio y las personas lo pueden ver y pueden sentir y hasta tú puedes decir, yo he tenido en situaciones que me dicen, ay, pero tú reflejas paz, tú estás en tranquilidad y eso yo creo que lo importante es un llamado que también Débora reflejaba esa parte. Sus consejos no eran para una revuelta nacional. Claro. Sus consejos eran para dar paz y encaminar al pueblo hacia donde debía ser. Tú hablas de Zorfa y una de las cosas que mencionábamos y hablábamos en algún momento era que ella fue levantada para bendecir. Y eso es una forma que nosotras podemos obrar en este tiempo. O sea, que nuestras palabras realmente salgan para bendecir a otros. O sea, que usemos nuestros labios para traer bendición en vez de maldición. Y es muy fácil. Con una sola palabra nosotros podemos marcar a alguien de por vida. Entonces sí, en este tiempo estamos llamadas, justamente como ella, que lo hacía como una madre en amor. En este tiempo donde la gente está tan agria y todo lo que le sale a veces es palabras hirientes y duras, muchas veces estamos llenos de ira. Realmente que nos levantemos como mujeres que las palabras que nos salgan sean para bendecir a otras en vez de para herir. Las madres tienen algo que Dios ha puesto, un manto de gracia que Dios ha puesto, que pueden bendecir a sus hijos. Y esa bendición, repetirla hasta que eso se internaliza y el niño o la niña van creciendo en una atmósfera donde su identidad es sana, su autovaloración es sana, donde saben que pueden enfrentar dificultades, pero yo sé, no es el halago inútil. Tú puedes. No es eso. Es decirle, yo te bendigo en el nombre del Señor, porque Él te ha creado para. Y decir lo que Dios quiere que sea esa persona. Yo creo que Débora, mucha gente que llegó donde ella, del pueblo, se fue en paz, se fue tranquila. Por eso regresaban, volvían. Su fama se extendió porque Dios permitió que así fuera. Y como ella también debemos de tomar el ejemplo de vivir una vida íntegra y ser coherente entre las cosas que decimos y la forma en la que actuamos, porque muchas veces aconsejamos y decimos de la boca para afuera, como dicen, y nuestra conducta refleja todo lo contrario. Dice que los jueces debían ser personas que no quisieran el soborno, no fueran amantes del dinero, porque el soborno enceguece. Nosotros vemos, en la Biblia dice que los hijos de Samuel terminaron siendo muchachos que no recibieron el ejemplo de su padre, que sí era una persona íntegra. Pero ahí vemos en Débora, que Débora era una persona íntegra. Era una persona en la que se podía confiar. Entonces, mujeres así son necesarias en este tiempo. En cualquier lugar donde Dios te ponga. Tiene También, que ser así. Que quería decir, como Lisa decía, en el día a día, que como iniciamos el día, así también como terminar el día. Así cuando uno llega en la noche a la casa. La gratitud, practicar la gratitud.
modelarla, o sea, que tus hijos te oigan. Y la alabanza. Ella enseñó al pueblo, ella dijo, yo alabaré. Entonces nosotros podemos, así como decías tú, Cindy, modelar y enseñar a alabar a los que tenemos al lado, amigos y con tantos medios que tenemos ahora, porque nuestra alabanza es verdadera, o sea, sale ese corazón rebosado. Sí. Palabra buena se rebosa y dirijo el rey mi cántico. Yo veo una cosa también que no podemos pasar de largo con esta mujer, porque es un ejemplo para nosotras, para cada mujer. Ella ahí dice en el cántico que es un cántico que brota de su corazón al ver la victoria que Dios le dio al pueblo. No fui yo que la hice, no, fue a mí que Dios me habló para que no. Simplemente toda la gloria está el Señor. Y ella dice aquí, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. ¿Qué es lo que entiendo que el Señor quiere enseñarnos con esto? Que esta mujer no acaparaba porque era la máxima autoridad puesta por Dios en ese lugar. No acaparaba la gloria, sino decía, mi corazón está con ustedes, que fueron tocados por Dios y quisieron hacer la obra de Dios. Animaba, ayudaba, bendecía. Entonces esto es muy importante, porque alguien puede estar siendo usado por Dios, pero cuando hay egoísmo en el corazón, cuando se siente mal porque el otro Dios le dio, eso es terrible. Entonces esta mujer está dando un ejemplo realmente de que era una sierva de Dios. Sí. Y al hacer eso realmente, porque en este contexto, como tú decías, ella estaba animando a los jefes a librar una batalla por su nación. Ella estaba bendiciendo no un grupo de personas, era toda su nación con su comportamiento. Así es. Y yo quería leer un versículo en Colosenses 3:16 que ahora que hablaban de los cánticos y cómo aconsejar, como Débora lo hizo, me vino a la mente y dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Amén. Y me pareció muchísimo a lo que Débora hizo. Y claro, cómo el Señor nos manda a enseñarnos y a aconsejarnos, o sea, con himnos, con cánticos. Y me llamó mucho la Y atención. cuán bello es cuando estamos en crisis, como estaban los hijos de Israel, la nación entera, que alguien te traiga fuerza, te recuerde que Dios está, te recuerde que Dios es el que va a pelear la batalla, te recuerde que sí, esta es la realidad, pero Dios está por encima de ella. Eso es precioso, esa es la forma de hacerlo. Anímame, anímate. Eso es lo que está diciendo. Y con las promesas de Himnos Dios. y cánticos. Claro, háganlo, alaben a Dios. Entonces, Orfa, podemos decir que ese es el llamado que tenemos cada una de nosotras en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Amén. Y en esta hora. Familia, en esta hora, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que el Señor nos haya colocado. Esa es la función ahora que el Señor nos llama a hacer, Sí. a llevar esa esperanza. Perfecto. Tomemos todas estas cosas de este perfil de una mujer que se puso en la mano de Dios y vamos a invitar nosotras a esas amigas que están ahí, que quizás están viendo todo lo que está pasando. Estamos en una nación que está en condiciones críticas, hay una esclavitud espiritual que Dios quiere quitar, hay una desesperanza continua, hay violencia, hay de todo, pero podemos decir que porque creemos en el Señor, sabemos que si oramos y aconsejamos y escuchamos y damos la esperanza de Dios y decimos a la gente, Dios lo puede hacer, Él quiere hacerlo, y oramos para que eso pase y clamamos para que eso pase, entonces vamos a ver que el Señor lo hará. Nosotras. Acá vemos 8 que decimos que sí, a Sí, ese llamado. a ese llamado. Amén. Eso quiere decir que te estamos invitando a ti también, de parte del Señor, a que seas una Débora en este momento, que encuentres tu propósito generacional, te entregues al Señor si no lo has hecho. Si lo has hecho, reaviva tu fe en el Señor, vuelve a ese amor, como el Señor le decía a esa iglesia, vuelve a tu primer amor y empieza a dar a Dios lo que Él quiere que tú le des, un envase para su gloria, para que Él transmita lo que Él te ha dado a otros.
El Señor las bendiga.